Bienvenidos a un capítulo más de Escena del Crimen. Hoy vamos a hablar del crimen de una mujer ocurrido en el año 2010 en la ciudad de Lambaré. Una situación que pareciera hasta fuera, digamos, de lo común en relación a cómo se suelen dar los crímenes, que son bastante violentos en su mayoría en cuanto a la forma en que ocurren. Y digo esto porque lo que habría manifestado tanto el autor en un primer momento parecía tal vez una venganza, algo planificado, pero sin embargo todo fue cambiando a medida que pasó el tiempo. Los detalles de este asesinato de esta mujer de cerca de 50 años nos va a llevar hoy, como les decía, 9 años atrás, para dar detalles de cómo se había dado esta situación, quién fue el autor y realmente cuál fue el trasfondo de este crimen. Vamos a ver de quiénes se trata, la víctima y el victimario, en este nuevo capítulo aquí en Escena del Crimen. Perfiles. Víctima. Nombre: Irma Lugo Sánchez de Duré. Edad: 52 años. Nacionalidad: paraguaya. Domicilio: Barrio San Miguel, Lambaré. Profesión: ama de casa. La mujer se resistió tenazmente al ataque. En sus uñas fueron encontrados restos de piel y pelos del autor. Autor: nombre: Cirilo Arce. Edad: 32 años. Nacionalidad: paraguaya. Domicilio: Barrio Ita Enramada, Asunción. Profesión: empleado. Prontuario: 11 antecedentes por robo, fuga y amenaza. El hombre relató que mató a la mujer porque ella le debía dinero. Precisamente esa fue la excusa que dio este hombre a las autoridades policiales una vez que se descubrió quién fue. Y esto mediante el testimonio clave de un hombre que justo, quizás de casualidad, estaba en ese mismo lugar. Esto transcurría en el año 2010, bien temprano se había suscitado todo en el barrio San Isidro, en la ciudad de Lambaré. La mujer, como todos los días, tenía sus actividades marcadas de manera natural, de manera normal, sin muchos sobresaltos. Para la edad que ella tenía, prácticamente la vida ordenada, casi hecha, y era una cuestión de rutina hacer lo que hacía a diario. Pero ese día sería la excepción, porque alguien que en su momento la siguió, la estudió, se percató que ella estaba quizás sola en ciertos momentos de la jornada en su casa. Sería fácil aprovechar esa oportunidad para escabullirse, hacerse de cosas de valor y aprovechar la situación para abusar de ella sexualmente. Con el transcurrir del tiempo se tornó un poco difícil en las primeras horas porque no se tenía muy establecido el escenario, la hipótesis en cuanto al trasfondo del asesinato. Todo parecía apuntar sí a un robo porque la casa estaba desordenada, porque habían cuestiones que no estaban en su lugar y evidentemente ante ese tipo de situaciones, de escenarios, lo primero que supone un investigador es que se trata de un robo y la finalidad del robo, pero digamos el desenlace, la muerte. Y ahí es donde entró a confundir un poco a los investigadores en las primeras horas. Afortunadamente, y volvemos casi al principio, había una persona muy cerca que trabajaba ahí y sirvió de testigo para dar una pista clave de cómo se había dado todo y que realmente se trató de un tercero que buscaba algo de valor de la casa, aprovecharse de esas cuestiones de valor y no tanto ajustar cuentas con la víctima. Vamos a ver de qué se trató, qué pasó en aquella oportunidad, en aquel año 2010, en esa casa en la ciudad de Lambaré. ¿Qué pasó? La semana recién se iniciaba. Retirada de las tareas laborales, a sus 52 años, Irma Lugo de Duré pasaba la mayor parte del tiempo en su casa, ubicada en las calles Yutucas y Caraguataí, del barrio San Miguel de Lambaré. Como todos los días, su marido, Benigno Duré Saavedra, también de 52 años, un importante empleado aduanero, salió de la vivienda y partió rumbo al trabajo, al igual que sus hijos de 24 y 19 años. Como de costumbre, Irma quedó allí sola.
Alrededor de las 7 horas de una calurosa mañana del lunes 11 de enero del año 2010, el mundo de la mujer se tornó gris. Aquella oscura mañana sería la última en la que ella vería un amanecer. En el barrio se vivía un ambiente completamente normal, hasta que al filo de las 10 de la mañana, unos llamativos movimientos en la vivienda de la mujer quebraron por completo la calma. Una extraña sensación invadió a Cristóbal Ferreira Rivas, de 29 años, guardia de seguridad de una fábrica ubicada frente al domicilio de Irma. El hombre se percató de que un desconocido se escurría entre las malezas de un yuyal lindante con la casa. Las manos sostenían 2 bolsas cargadas. Bueno, nosotros llegamos al lugar horas después del hecho. Comenzamos a realizar el trabajo de campo. Es así que conversamos con un guardia de seguridad, que fue la persona que dio aviso a la policía. De una hora antes había visualizado salir por la muralla que linda con un patio baldío a un sujeto masculino cargando electrodomésticos. Cristóbal se escondió rápidamente para evitar ser visto por el extraño visitante, mientras ese desconocido sigilosamente se cercioraba de que nadie lo estuviera observando para huir del sitio con lo que llevaba a cuestas. Este no se percató de que los ojos del guardia ya lo habían descubierto. Él no escuchó absolutamente nada, solamente vio salir a esa persona por el predio baldío, ¿verdad?, de la casa. Y, como te dije, portando los objetos, ¿verdad? La imagen de aquel hombre quedó grabada en la mente de Cristóbal. Él sabía que en esa residencia algo ocurrió. Lo que nunca se imaginó fue la crueldad de aquel episodio, lo que marcaría su vida. Afortunadamente Cristóbal estaba cerca, este guardia de seguridad, Cristóbal Ferreira Rivas. Él, su sitio habitual era muy cerca de la casa y algo le llamó la atención en esa mañana, cuando vio a esa silueta que se iba desvaneciendo entre los matorrales en ese terreno colindante a la casa. Lo que más le llamó la atención no es tan solo la silueta, sino que lo que llevaba. Cargaba bolsos, cargaba cosas, y la manera en que se comportaba y que se iba escabullendo, evidentemente que le llamó la atención y comenzó a asociar que eso se trataba de como mínimo un robo. Y ahí fue que él decidió, pese a lo que pudiera ocurrir, a entrar a la casa, a invadir una propiedad privada. Usted sabe cómo los guardias también son entrenados de alguna forma, y eso yace en un conocimiento claro de que entrar a una casa constituye un hecho que pudiera ir en contra de él. Pero dejando todo eso de lado y oyendo a su instinto, escuchando a su instinto, se adentró a la casa y ahí buscando en las habitaciones, llamando a la señora que estaba ahí residiendo. Como nadie contestaba, comenzaba él a imaginarse una situación peor, hasta que finalmente encuentra el cuerpo de esta señora, y de la peor forma. Muerta en ese lugar estaba el cadáver de esta mujer. Inmediatamente, tras ese fugaz estado de shock, de golpe emocional que sufrió, Cristóbal llamó a los investigadores, a la policía. Se comunicó con ellos y le avisó qué estaba ocurriendo. Y posteriormente, además de ser el hombre que rápidamente descubrió lo que estaba pasando, se constituyó en una pieza clave en la investigación, porque fue el único en poder registrar con sus ojos a esa persona, como mínimo sus características físicas, lo que en un futuro llevó a la identificación del autor de este hecho. Vamos a ver cómo se dio el hallazgo del cadáver y la pieza clave, Cristóbal, el guardia de seguridad. El hallazgo del cadáver. Cristóbal Ferreira Rivas presintió que algo no andaba bien. Él conocía a la amable Irma, que desde tiempos inmemoriales habitaba con su familia esa vivienda en el barrio San Miguel de Lambaré. Él, con el temor a flor de piel, se animó y decidió aventurarse a ver qué sucedió en la casa,
pues esa situación para nada era normal. En vista de que este señor cargaba un montón de cosas, estaba sacando a la casa. Entonces, el custodio se asomó a la vivienda y tocó el timbre, esperando una respuesta que estaba casi seguro no la encontraría. Cuando nadie contestó, más grande fue su desesperación y, sin dudarlo, trepó la muralla para ingresar al recinto. Una vez adentro, verificó las habitaciones de la casa una a una, encontrando mucho desorden, propio de una inesperada visita. El recorrido se hizo largo hasta que se topó con lo peor. La dueña de casa estaba muerta. El cuerpo tendido sobre la cama, boca abajo, en ropas íntimas y una sábana atada al cuello. Es así que él inmediatamente se fue, tocó el timbre de la casa. En vista de que no le respondía, entonces saltó sobre la muralla y fue a verificar y le encontró a la señora en el estado que estaba, ¿verdad? La escena era espantosa, tanto que el hombre no pudo evitar echarse a llorar, mientras en total estado de shock llamaba a la policía. La pieza de Irma también estaba en completo desorden y había sangre a doquier, indicio de una tenaz lucha. La mujer fue violada brutalmente y luego asesinada. Raudamente llegaron al sitio agentes de la Comisaría 13 Metropolitana, de la División de Homicidios de Investigación de Delitos y la fiscala Gladys González para iniciar las pesquisas de un nuevo crimen que consternaba al país. El cadáver de esta mujer presentaba un signo característico de estrangulación alrededor del cuello, una marca, una circunferencia que generalmente queda muy característica de la asfixia mecánica, según al menos los detalles forenses. Algunos especialistas observaron una herida contusa de 5 centímetros con unos signos de hemorragia subdérmica, que básicamente es bajo la piel, bajo la primera capa de la piel. Se notaba que había rastros de sangre, es decir, toda esa compresión causada por la herida hacía de que esos rastros de sangre queden exactamente bajo la piel. Básicamente es lo que detalla, lo principal que detalla este informe forense en heridas que hablan, pero también hacen un apartado en lo que hace al abuso sexual, que también fue comprobado por los forenses. Habían heridas en la parte íntima de esta mujer que denotaba que evidentemente ella fue sometida por este hombre. Todo esto fue recabado por los forenses. Estamos hablando del año 2010, ya con una policía en criminalística un tanto avanzada más que en otros años, pudieron colectar las evidencias, someterlas a contraste y finalmente determinar con posterioridad, ya una vez que se tenía el perfil del autor y las muestras médicas propias del sospechoso, que se trataba de la misma persona. Vamos a ver en heridas que hablan los detalles que recogieron en aquel entonces, 9 años atrás, los médicos que inspeccionaron el cuerpo de esta mujer. Heridas que hablan. Un informe detallado sobre la autopsia practicada al cuerpo de Irma reveló la sombría manera en que sus días acabaron. El cadáver presentaba un signo característico de la estrangulación alrededor del cuello, en toda su circunferencia. Los especialistas observaron una herida contusa de 5 centímetros con signos de hemorragia subepidérmica, es decir, por debajo de la piel. Además, tenía múltiples heridas contusas en ambos labios, una herida contuso cortante en la lengua y moretones en ambas regiones molares de aproximadamente 5 centímetros de diámetro. Otras lesiones fueron excoriaciones en la región vaginal, producto del abuso sexual del que fue víctima. Agentes de criminalística levantaron pruebas del cadáver con hisopado, con la finalidad de comparar con muestras que obtuvieron de los sospechosos. El hombre que abusó de la mujer sometió a su víctima estando ella boca abajo. Ahí la estranguló. Más tarde, los forenses encontraron una pista clave, restos de fluido seminal en el conducto anal. Al llevarlo a análisis determinaron que Cirilo Arce fue el autor del hecho. El médico forense diagnosticó como causa de muerte asfixia mecánica por obstrucción cervical y extrínseca. En el momento del hallazgo, el cuerpo tenía pérdida de sangre al nivel de la nariz.
Esta es una característica del mecanismo de muerte. El material que ocasionó la muerte de Irma fue una sábana que en el momento del hallazgo aún estaba sujeta al cuerpo con 2 nudos. En las uñas de la mujer fueron encontrados restos de piel y pelos que también fueron sometidos a un análisis, coincidían con el ADN del victimario. Les decía que Cristóbal, el guardia de seguridad, se constituyó en un hombre muy importante para los investigadores en aquel entonces. Sucede que lo que él vio fue tan claro que sirvió para elaborar un retrato hablado del presunto autor de aquel entonces. La policía, con algunos métodos, al menos en la elaboración de identikit un poco desfasados, igual lograba una cercanía, lo más que se puede, al menos según lo que se tiene en Paraguay en tecnología para la elaboración de retratos hablados, igual lograba una similitud que sirvió en aquel entonces, me corrijo, para poder llegar al autor del hecho y finalmente tener al menos un nombre y un apellido. Se pudo con ese relato, con ese testimonio de Cristóbal, finalmente establecer los detalles de quién pudiera ser. Y este lo describió de pie a cabeza, fisonomía, rasgos, color de piel, color de cabello, exactamente todo. Bien preciso y contundente, el relato de Cristóbal hizo que la investigación comenzara a rodar de la siguiente forma. El identikit del autor. La imagen del criminal quedó grabada en la mente del guardia, Cristóbal. Él se convirtió en un testigo clave para los investigadores. Sin embargo, varios vecinos de Irma Lugo afirmaron que ese día vieron a algunas personas rondando la vivienda, pero lejos de colaborar con la investigación, los pobladores prefirieron guardar silencio. El temor era el motivo. A partir de allí, la policía especuló sobre la actuación de varias personas y la investigación comenzó a apuntar a 3 exconvictos conocidos en el barrio. Aún quedaba la memoria fotográfica de Cristóbal. Ella fue esencial para la policía, pues en base a sus recuerdos pudieron dibujar un retrato del asesino. El boceto fue elemental para encontrarlo. Sí, era muy idéntico al que llegamos a confeccionar. A esta persona, a este guardia de seguridad, ya le había visto en varias ocasiones cruzar por la calle. Idealmente este guardia hace un trabajo diurno que está en la calle, ¿verdad?, en la vereda de un negocio, de una fábrica, y le solía ver a esta persona. Ya siempre decía que actuaba en actitud sospechosa, pero esta vez cuando le vio salir de la casa a través de la muralla, entonces relacionó, ¿verdad?, que había hecho algo. Entonces se fue para dar aviso y ya se encontró con la escena que todos sabemos. También fueron fundamentales las pruebas levantadas del lugar del hecho, tales como cabello y sangre que no parecían pertenecer a la víctima. Las bolsas que vio Cristóbal en las manos de aquel hombre confirmaron que se trataba de varias pertenencias de la víctima. Entre ellas un equipo de sonido, joyas y hasta un revólver calibre 38 que pertenecía al marido de la mujer asesinada. Ya con elementos que apuntaban a un norte, a un sospechoso, la policía así comenzaba con los detalles para ubicar al asesino de esta mujer. ¿Qué había detrás de todo esto? ¿Qué tenía la policía de pistas? Y realmente, ¿cuál fue la intención de este hombre? Todo a la vuelta de este primer corte aquí en Escena del Crimen. Irma Lugo Sánchez, una mujer de 52 años, estaba tranquilamente en su casa en el barrio San Miguel, en la ciudad de Lambaré. Era el año 2010 cuando alguien importunó esa tranquilidad, quebrantó la casa y se metió a robar. Aparentemente ese es el motivo principal de toda esta situación, aunque él después dijo otra cosa.
Lo cierto es que además de robar, abusó sexualmente de esta mujer. En medio de esa situación, ella se resistió a ese ataque y bajo sus uñas yacía restos de piel, cabello, lo que sirvió después como un testigo en lo forense para determinar, a más del relato de un guardia de seguridad que lo vio salir de la casa con bolsas que tenían los objetos de valor, para identificar al autor de este hecho. Un hombre de 32 años, cuyo identikit fue elaborado mediante la crónica de relato, el testimonio, que daba Cristóbal en aquel entonces, este guardia de seguridad que fue el que descubrió esta situación una vez que este hombre logró escapar de la casa. La detención y la confesión de este hombre, con posterioridad, muy poco después de todo esto, sirvió a la policía para encaminar la investigación y después de esto intentar dilucidar cuál fue el verdadero motivo de este crimen. Así fue que lo detuvieron a Cirilo. Detención y confesión del asesino. La investigación del caso empezó de inmediato. Una gran intriga generó en los encargados de dilucidar el crimen la hazaña con la que él o los asesinos habían actuado. Esto levantó sospechas en los investigadores, quienes empezaron a creer que el asesino era conocido de la víctima. La casa en sí no tenía cámara de circuito, la fábrica sí tenía. Pero nosotros nos basamos más bien en el relatorio de este guardia de seguridad. Las cámaras no dijeron mucho. Dio las características, color de ropa y tipo de ropa, que también coincidían con lo que decía el testigo. El identikit fue un componente fundamental para la detención del autor del crimen, Cirilo Arce, un hombre de 32 años, residente en el barrio Itanramada de Asunción, aledaño al barrio San Miguel, donde vivía la víctima fatal. Desde el momento en que él huyó, más o menos 4 horas nos costó lograr reducirlo. En un momento dado nosotros le habíamos perdido en una villa, entró en un pequeño monte y ya salió en una zona residencial. Y ya perdimos la esperanza en ese momento y volvimos a buscar y después lo vimos en una calle muy cercana ahí y ahí volvió la persecución hasta que en un momento dado en una casa saltó sobre la muralla y habíamos dejado dos compañeros allí para que vigilen por si de repente usara ese lugar para escape. Y efectivamente saltó allí y allí fue reducido. Tuvimos que usar un poco de fuerza, ya que era una persona grande. Tuvimos 5 personas para reducirlo. ¿Cómo le llamaban? Hull, ya que era muy grande, muy grande era el muchacho. El criminal tenía un largo prontuario judicial cargado de diversos hechos punibles. Su detención se dio 2 días después del brutal asesinato, sobre la base de ciertos indicios que confirmaron a la policía que se trataba del criminal, tales como las marcas en su piel, signo de la resistencia que puso la mujer en medio del ataque. Según el relato del detenido, una década antes del homicidio, lo contrató para limpiar el baldío aledaño a su casa, el mismo predio abandonado por el cual se había escapado la trágica mañana del hecho. Él menciona que se dedicaba a limpiar el patio. Es un trabajo que generalmente le realizaba y una vez que fue aprehendido este sujeto, él mencionó que esta señora, la víctima, no le había abonado el monto que él requirió por su servicio, que era de limpiar el patio. Él dijo que la mujer prometió pagarle 500.000 guaraníes a cambio de que él limpie el inmueble, pero que nunca le abonó el dinero correspondiente al trabajo realizado. Sin embargo, al rato empezó a caer en contradicciones, asegurando que hacía apenas 1 año de que Irma lo había contratado. El criminal, supuestamente harto de no recibir su paga, decidió entrar a la casa para sacar algunas cosas a modo de pago. Ya en el sitio cometió el crimen sin haberlo planeado, debido a la resistencia de Irma. Luego huyó con varios electrodomésticos de la casa. Llevó ropas, calzados deportivos, electrodomésticos y un montón de otras cosas que no recuerdo, ¿verdad?
Esta versión fue desmentida por la madre de la mujer, quien afirmó que Arce era un conocido vagabundo de la zona, que en algún tiempo llegó a trabajar en la parada de la línea 30 como limpiavidrios. Así, además se confirmaron las sospechas de la policía, pues efectivamente el autor conocía a la víctima, al menos de lejos. La policía tardó 4 horas en lograr detener a este hombre, algo suficientemente rápido. Pero 4 hombres necesitaron para lograr reducir a Cirilo. Por eso es que lo llamaban Hulk, por la fuerza que tenía en ese momento de la detención, lo que físicamente también demandaba, iba cayendo en ese apodo, recordando ese mítico personaje de Marvel. Ahora, la investigación también arrojó a su paso, dentro de toda esta situación, ciertas luces sobre quién era Cirilo realmente. Ustedes escuchaban, un hombre dedicado a faenas de jornales, a limpiar casas, a lo que se conoce como changa. Y en esa oportunidad es que fue estudiando de a poco la vivienda de esta mujer y entender un poco cuál era la dinámica de su comportamiento. En qué momentos ella estaba sola, en qué momentos podía meterse a la casa y cuándo no. De cierta manera requirió un estudio, un análisis de cómo lograr meterse a ella. Pero lo que él no contaba es que en esa situación, en esa planificación, habían otras personas que pudieran atestiguar en su momento y identificarlos. Y ahí salta otra vez el personaje de Cristóbal, el guardia de seguridad. Así la policía logró detener a este hombre y continuar con la investigación. Esta persona aportó muchos datos, es así que fue hasta el departamento de investigaciones, en la sección homicidios. Nosotros realizamos el INTI-KIT a través de lo que él pudo ver, ¿verdad? El rostro de la persona, y esa tarde se dio a publicación en los medios de prensa. Ya al siguiente día, a la mañana, temprano, una persona llama al teléfono de la oficina de la división homicidios, manifestando que había una persona con similares características cerca de su casa. Específicamente estaba trabajando limpiando colectivos en la parada de la línea 30, en la zona de Lambaré. Entonces se montó el grupo, fuimos hasta el lugar para verificar la información inmediatamente. Allí encontramos a la persona y efectivamente el guardia de seguridad día antes había mencionado que esta persona tenía un color y un tipo de short y una remera. Y esta persona también tenía el mismo color de remera y el mismo color de short, e inclusive el modelo de short. Al tratar de identificarle, opuso resistencia y corrió. Hubo una persecución a pie por todos los barrios, por una persona robusta, grande, de buen físico. Y es así que la persecución duró algunas horas y finalmente pudimos capturarle en la zona de Enramada. Una persona bastante robusta, de buen físico. Lograba evadir fácilmente los obstáculos, muralla, saltaba sobre el techo. Y nosotros hicimos lo que pudimos, ¿verdad? Gracias a Dios llegamos a detenerlo. Él se dedicaba a los robos domiciliarios, tenía varios antecedentes. A nosotros nos costó minutos averiguar su verdadera identidad, ya que en ese momento no contaba con cédula de identidad. Después, a través de sus huellas dactilares, supimos que se trataba de una persona con antecedentes y que tenía varios hechos de robo. Y sí, él se dedicaba al robo domiciliario y inmediatamente lo reducía. Ya nos avanzamos en la versión de
en este caso el detenido, que en varias ocasiones le requirió su servicio para la limpieza de su predio y que no le había abonado lo que él había dicho para que le abone el dinero que le debía, ¿verdad? Gracias a Dios, esta persona aportó mucho para la investigación. Si no teníamos un testigo, tal vez no llegábamos a buen puerto. Está con nosotros la fiscal Gladys González. Ella investigó en aquel entonces este caso y lo, digamos, anecdótico de todo esto es que la fiscal continúa siendo agente del Ministerio Público en esa misma ciudad de Lambaré. ¿Cuánto? 9 años, doctora, de este hecho. ¿Qué recordás de aquella investigación? Recién me comentabas que habían muchos cabos sueltos que dejó Cirilo después de cometer el crimen, y otra particularidad del hecho es que Cristóbal, el guardia, lo vio varios días antes al rondar la zona, por eso es que logra describirlo tan bien para la elaboración del identikit, ¿verdad? Sí, muy buenas noches. Gracias por invitarme. Y realmente fue una causa que causó impacto en la ciudad de Lambaré, puesto que en ese momento, fue en enero del año 2010, cuando se nos comunica un hallazgo de una persona que estaba en una posición de cúbito ventral, ya fallecida. Ingresamos al domicilio, encontramos totalmente desordenado la vivienda. No teníamos nociones de quién era el supuesto autor, nada más teníamos la información por parte, como usted dijo, del guardia de seguridad de esa empresa, quien mencionó que 22 días anteriores al hecho ya había visto a esta persona rondando por la zona. Ahí vemos justamente el parecido enorme que hay, doctor. O sea, mucha similitud. Me decía que en un documento cuando él era más joven es exacto. Cuando Cirilo era más joven es exacto al identikit, ¿verdad? Tal cual. Nosotros contamos con el prontuario judicial del mismo porque él no posee cédula de identidad, o sea, no poseía en ese entonces. Ya con la edad que tenía no poseía cédula de identidad, sí prontuario porque tuvo varios ingresos en la Penitenciaría Nacional. Y esa foto del identikit es muy parecida a la foto suya cuando era mucho más joven. Ya, lo que sirvió también a ustedes para, más el relato de Cristóbal, del guardia, rápidamente identificar de quién estaban hablando. El hombre que día tras día pasaba ahí en el barrio San Miguel, ¿verdad? Así mismo, es barrio Cañada de Lambaré. Cañada. Barrio Cañada de Lambaré. Él, como te referí, 22 días antes, todos los días, pasaba frente a la casa porque estaba una caseta policial enfrente de una empresa. Y cuando hacía cambio de guardia, el señor, el testigo, Cristóbal, le comunicaba al guardia entrante lo que estaba aconteciendo, de que había una persona que pasaba y pasaba, pero siempre pasaba con la misma vestimenta. Siempre un short de color verde caqui, una remera oscura, con una inscripción, el zapato y el termo Termo de agua. un termo de agua, ¿verdad? Y entonces siempre era la misma forma, hasta que un día este señor le llamó la atención que el sujeto no desaparecía de la zona y ahí bajaba. Entonces el guardia se fue hasta un yuyal que se encuentra al lado de esa empresa supuestamente a extraer limones. Y se percató de que él estaba todavía por la zona, miró por el portón, entre el portón y la reja, Sí. Veía un espacio y veía que controlaba. Entonces él le llamó al dueño de casa, al marido de la señora. Y entonces el marido le dijo, te doy mi teléfono para cualquier cosa. Bueno, eso al día siguiente ocurrió lo mismo. Pero lo que más le llamó la atención a este guardia es que vio a Cirilo yendo por la calle así tan ramada con una mochila. Esa mochila reconoció este guardia como de propiedad del marido de la víctima. Ah, ya. Entonces fue allí que él fue a golpear la casa y como no atendía, nadie recorrió, fue al costado del yuyal y vio allí que uno de los ladrillos había caído. Entonces, y vio una silla, entonces acá se trepó. Entonces le llamó al dueño y le dijo, acá está pasando algo, señora, ¿está? Y le refirió que sí estaba. Y le dijo, ingresa, te autorizo a que ingreses y veas. Ingresó el señor, vio la puerta totalmente violentada, vio totalmente la casa en un estado de desorden y ingresó a la habitación, el dormitorio principal, y fue allí donde encontró a la señora. Estaba muerta. Que ella estaba muerta. Entonces allí inmediatamente llamó a su marido, pero previamente a llamar al marido, el guardia llamó al 911
para que se constituyan. Y cuando él salió de allí ya le encontró la gente de la comisaría. Y ahí nos comunicaron a nosotros. Doctora, ¿cuál fue el motivo de por qué hizo Cirilo esto? O sea, era, el objeto era robar cosas de la casa, el objetivo. Y suponemos de que habrá sido el objeto del robo, pero acá la víctima fue también abusada sexualmente por ambos vasos. Se han encontrado pruebas contundentes porque se ha extraído material, tanto anal como vaginal, que se ha sometido a ADN, se comparó con las del acusado, en este caso ya condenado, y fue comprobado. Además de eso, también se realizaron tomas de huellas dactiloscópicas del picaporte, del acceso principal, de algunos objetos de la casa, y se encontró que coincidían con la de Cirilo Arce. Y esas muestras epiteliales en las heridas defensivas que tenía la mujer, debajo de las uñas en realidad, ¿eso se llegó a comparar, se pudo probar también con métodos forenses de que era de Cirilo o no hicieron ese trabajo? Lastimosamente, en esa época hubo un incendio en la Policía Nacional y muchas de las evidencias que fueron remitidas se perdieron. ¿Y de este caso Y también? de este caso es una de ellas, que yo tengo el informe que nos remitió la gente de homicidios, que el laboratorio, cuando eso no contábamos todavía nosotros con clínica forense y el laboratorio forense. No, recuerdo de ese incendio, fue en Sorazara. Sí, tal cual, en ese incendio era que se perdió mucha evidencia, pero eso no fue óbvio para que nosotros podamos demostrar su participación, más aún también que él fue condenado tanto por el homicidio, por la coacción sexual y también por el robo. Doctora, ¿a él se le hizo algún examen forense, psicológico, psiquiátrico? ¿Determinó algo de eso antes de ir a juicio? Sí, se hizo una evaluación psicológica y también psiquiátrica. Ambos informes concluyeron de que él se encuentra con sus facultades mentales bien claras, conoce la antijuridicidad, no posee ningún tipo de trastorno. Es por eso que el tribunal había considerado de que era una persona reprochable. Claro, pero me refiero más a la conducta sociópata, por así decirlo, porque imagínese usted entrar a robar, matar, violar. O sea, es evidentemente que alguien dentro de una conducta normal, digamos, no haría eso. O sea, no lo haría yo, no lo haría usted. Más bien me refería a ese punto. ¿Eso no logró determinar de alguna manera ese perfil de Cirilo? Y lastimosamente eso se encuentra a cargo del psiquiatra, no informó al respecto. Tampoco podemos dejar de mencionar que él no declaró y tampoco la señora y él estaban a solas. Solamente ellos podrían habernos informado qué pudo haber acontecido para que él reaccionara de esa forma, porque ingresó violentamente, robó, violó y mató. Ahora, la condena, doctora, 30 años. 30 una pena años. muy alta que evidentemente mostró que el tribunal en aquel entonces entendió que estaba ante un hecho sumamente grave y quiso al parecer dejar ese ejemplo en la cantidad de años, ¿verdad? ¿Usted quedó satisfecha, me imagino, con eso? Yo me quedé muy satisfecha, fue la pena justamente solicitada por el Ministerio Público. No se había solicitado en ese momento medidas de seguridad, pero sí habíamos solicitado esa pena privativa de libertad, la máxima. ¿De él qué se sabe hoy en día, doctora? Y está a cargo del juzgado de ejecución. Ya la Fiscalía perdió competencia en el momento de haber culminado el juicio oral, también haberse prescrito la causa para formular apelaciones. Una vez que la causa estuvo firme, ya pasó a cargo del juzgado y de la Fiscalía de ejecución. ¿Y de los familiares qué se sabe, en cuanto a la reacción con la cantidad de años que condenó el tribunal? ¿Familiares de quién? De la mujer, la que falleció. Ellos quedaron muy satisfechos con la condena, porque ellos siguieron muy de cerca todo el caso. Estuvieron muy mal ellos. Creo que siguen viviendo en ese lugar, en esa casa. Varias veces nos visitó en la Fiscalía el señor El Viudo. Creo que tuvo una que otra causa como víctima después, pero eran casos, ¿verdad?, contra el patrimonio. Pero siguió su vida el señor, ¿verdad?, normal, pero siempre con todo este dolor que padeció la familia. Bueno, excelente trabajo, doctora. Muchas gracias por acompañarnos hoy en este programa que va a continuar, porque hay aún algunos puntos dentro de la narración propia de este capítulo que tenemos aún que
que comentar. Por ejemplo, eso que mencionaba la fiscal Gladys González, la vigilancia, más de 20 días de pasar y pasar frente a la casa, evidentemente era para ir colectando la dinámica del comportamiento de esta mujer, quiénes entraban y salían de la casa, a qué hora se movían, todo para planificar el momento exacto que él iba a ingresar a robar, matar y violar. Vigiló la casa toda la noche. Un dato bastante revelador presentó Cirilo durante su confesión ante los investigadores tras su detención. El hombre reveló que pasó la noche en vela, escondido en el patio baldío que está al lado de la casa de la mujer, esperando el momento indicado para ingresar a la vivienda, el mismo terreno que él afirma que limpió de forma gratuita, ya que supuestamente nunca le pagaron, y el mismo por el cual escapó tras cometer el crimen. Esta persona definitivamente conocía los movimientos de las personas que estaban dentro de la casa, ¿verdad? Ya que el señor con su hijo salía pasando a las 6 de la mañana para su trabajo y se quedaba sola la señora. Manejaba perfectamente el movimiento de los habitantes de esa vivienda. Entrada la mañana, Cirilo esperó que el esposo y los hijos salgan de la residencia para ir a trabajar y trepó la muralla que divide el baldío y la casa. Arce pateó la puerta principal de la casa, momentos en que Irma intentó alcanzar un teléfono para pedir auxilio. Sin embargo, el hombre de forma violenta la lanzó al suelo con un golpazo. Luego la arrastró hasta su cuarto, donde la sometió sexualmente. Creemos que se fue sorprendido por esta señora y por eso actúa de esa forma, ¿verdad? Ya que si no la conocía, no creo que le haya hecho otro daño, ¿verdad? Cirilo Arce no negó el hecho, confesó todo y dijo que lo hizo solo, asegurando que en el momento del crimen ni siquiera tenía idea de lo que hacía, pues según él, estaba completamente drogado. La policía tenía muy bien definido el aspecto en cuanto a qué hilo que les conduciría finalmente a la detención, como ustedes ya vieron, a la identificación plena, elaboración de identikit. El motivo, estaban muy cerca de saber cuál era el motivo real que lo metió a él a la casa, o que lo llevó a ingresar a la casa y reducir a su víctima. Tal vez el asesinato y el abuso era parte de la locura de este hombre de quitarse a la única barrera, que era la mujer, que le impedía quedarse con todo lo que él quería de esa casa. Y esto lleva a una conclusión mía nada más, una consideración mía, en relación a la cantidad de antecedentes que él tenía por hechos de este tipo. A propósito, los objetos de valor iban a tener un destino final. Estos se iban a reducir para cambiar por dinero, monetizar lo robado. Y esto iba a dejar otro cabo suelto más para la policía, porque pondría un punto a donde él llevó él y a más testigos que pudieran reconocer a este hombre como el autor del robo de esos objetos. Es decir, una cosa conduciría a la otra. Así fue que él redujo los objetos de valor que robó en la casa de esta mujer. Redujo enseguida lo robado. El mismo día en que la policía capturó a Cirilo Arce, los agentes de investigación de delitos también recuperaron todos los objetos que habían sido robados de la vivienda de Irma Lugo, incluso una remera del hijo de la víctima que Arce llevaba puesta cuando fue aprehendido. Él menciona inmediatamente después sobre los objetos que había robado de la casa. Dio nombre y direcciones. Es así que el Ministerio Público, acompañado por personal de la División de Homicidios, realizamos algunos allanamientos porque él tenía una pequeña vivienda, un inquilinato, una pieza. Es ahí que incautamos algunos objetos y a otros objetos ya le habían vendido a otras personas y llegamos a recuperar la totalidad de todo lo robado. También fueron detenidos Freddy Paredes López y Julio César Escobar Ramírez, quienes tenían en su poder los objetos que fueron hurtados de la casa de Irma.
Bueno, el mercado en sí de él era los choferes, porque trabajaba limpiando colectivos, le conocían el Lambaré y la mayoría de los choferes de la línea 30 la conocían, entonces fue fácil reducir los objetos a esas personas. Según los datos de los investigadores, los dos hombres compraron a Cirilo Arce lo robado a pocas cuadras del lugar del homicidio el mismo día en que ocurrió el espantoso hecho, situación que llamó poderosamente la atención de los efectivos del orden, por lo que no descartaban que los mismos supieran el origen de lo que compraban. Según los uniformados, era casi imposible que no hayan estado enterados del homicidio, siendo que todos los vecinos rápidamente se agolparon frente al domicilio de la víctima. Uno de los compradores era chofer de la línea 30, donde trabajó Arce. Un breve corte, uno más, y luego venimos con la conclusión de este caso. El asesinato de esta mujer en la ciudad de Lambaré ocurrió en el año 2010 y toda la trama que ella envolvió. Irma Lugo Sánchez de Duré, una mujer de 52 años, fue asesinada en su casa, abusaron de ella sexualmente y robaron algunos objetos de valor en su vivienda ubicada en la ciudad de Lambaré. Era el año 2010 cuando esto ocurrió. Un joven de 32 años, Cirilo era su nombre, fue el autor del hecho. Él durante más de 20 días, en realidad 22 días según la precisión que daba la agente fiscal, estuvo vigilando la casa día tras día, anotando todo lo que ocurría en ella, para finalmente aprovechar el momento justo, meterse y robar todo lo que había ahí, o al menos todo lo que pudiera. Pero él no contó con que uno de los guardias de seguridad en la cuadra iba a divisar lo que pasaba. Cristóbal es el nombre del testigo principal que ayudó a la policía a elaborar un retrato hablado, a describir a este hombre y a dar detalles de todo esto que finalmente fue construyéndose en un hecho planificado. Cirilo tenía varios antecedentes, todos convergían en lo mismo, robo. Pero este fue el peor de todos los casos que cometió. Y lo llevó a la cárcel con una condena de 30 años de pena privativa de libertad, algo que dejó satisfecho a la agente fiscal satisfecha y también a la familia de la mujer fallecida. Esta fue la decisión del tribunal aquel entonces de condenar a este hombre de 32 años a casi la máxima pena en aquel entonces. La condena. 3 años después del crimen, finalmente Cirilo Arce se enfrentó a los tribunales. Al frente de las investigaciones del Ministerio Público se encontraba la fiscala Gladys González, quien inició las investigaciones y estaba decidida a conseguir una dura condena. El tribunal estaba presidido por el magistrado Julio César Granada Fleitas e integrado por los jueces Dina Marchuk Santa Cruz y Oscar Rodríguez Masi, quienes condenaron al detenido a 30 años de cárcel. Esta debía cumplirse en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú. El criminal debería recuperar su libertad el 4 de enero del 2040, según la resolución firmada por los magistrados. Sin embargo, cumplida al menos la mitad de su condena, podría apelar a una posible salida transitoria según el Código de Ejecución Penal vigente. De esta manera, podrá salir del recinto penitenciario hasta 72 horas por semana. Cumplido este primer paso y al completar las 3 primeras partes de la pena, podrá conseguir su libertad condicional. Evidentemente un hecho que aún está por verse, ya que aún no llegó a esa etapa procesal la situación de Cirilo. Así llegamos al punto final de un capítulo más de Escena del Crimen, que quede nuevamente, como siempre solemos decir aquí, en la memoria de aquella mujer, de Irma, y también de toda la familia, de su esposo, de sus hijos, de todas las personas que sí la querían. Y que quede bien claro que nunca existirá un crimen perfecto. Y no me voy a ir sin despedirme, claro, como todos los días, todos los programas de mis amigos de Óptica Carrón. Acuérdense que llegar a la óptica ahí en Cerro Coraya y Tacuarí y pronunciar el nombre del programa, Escena del Crimen, inmediatamente tienen 30% de descuento en cualquiera
de sus productos, ya sean las gafas, elaboración de cristales, gafas de sol como también de receta. Hay en Cerro Corá y Tacuarí. Así que muchas gracias. Hoy estoy con el modelo de Traffic, un modelo bastante particular por lo fácil que es de utilizar y también lo cómodo que es. Nos reencontramos la próxima semana. No se olvide que esto lo podrá volver a ver los sábados a las 11 de la mañana. Nos vemos. Adiós.